Ya muchachos, partamos con lo de hoy. En la clase anterior, bueno, ahora deberíamos estar viendo un pizarrón. Avísenme si es que pasa algo, debería todo andar bien. En la clase anterior estuvimos viendo polinomios, pero desde una mirada más algebraica, mucho más algebraica de lo que vamos a hacer hoy día. Eh, aprendimos a sumarlo, a restar, a ponderar, a multiplicar y a dividir, que era lo más nuevo en el fondo, dividir. Alcanzamos a hacer un ejemplo de división, lo que uno llama como una división estándar, ¿no? Como dividir nomás, como aprendimos a dividir en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día el tema de polinomio va a estar más centrado en encontrar las raíces del polinomio, y en encontrar, en resolver polinomios. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, hay otro tipo de división que es muy distinta, que es muy mecánica, es un método así muy particular, que se llama división sintética. También se le conoce, si usted busca en internet, como la regla de Ruffini, ¿ya? División sintética o regla de Ruffini, lo mismo. ¿Ya? Ahora, la regla de Ruffini está más orientada a cuando yo ando buscando raíces de polinomios, ¿ya? Entonces, solo se puede hacer para un caso específico de división. Y es el caso donde tengo divisores de grado 1, ¿ya? O sea, el grado más alto del divisor tiene que ser 1, o sea, la potencia más alta, el exponente más alto, y además tienen que ser mónicos. ¿Ya? ¿Qué significan mónicos? Deben tener su coeficiente principal igual a 1. ¿Ya? Entonces, es como lo que aparece acá. Acá en el fondo hay una X, pero la X está solita, no tiene números adelante. No hay un 3X, no hay un 5X, tiene que estar X acompañado con un 1. ¿Ok? Ya, pues, y ese divisor en sí mismo, tiene un valor que yo reemplazo la X y ese valor me da 0. Perdón, ese divisor me da 0. A ese valor uno lo llama la raíz del polinomio, que lo vamos a definir en un ratito más, como con más detalle. ¿Ya? Pero por ejemplo, si el divisor fuera x menos 5, entonces su raíz es 5, ¿ya? Porque yo lo reemplazo acá y me da 0. ¿Ok? Si el polinomio divisor fuera el x más 3, entonces su raíz es el menos 3, porque yo lo reemplazo acá en el x y me da 0. Porque siempre tengo que estar pendiente de quién es la raíz del divisor. ¿Ya? Aquí me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a definir en un rato. ¿Ya? Esa raíz tiene que ir acá. Yo hago una tabla y esa raíz va aquí, ese numerito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo voy a dividir un polinomio por un divisor que tiene esta forma? Hay que escribir arriba los coeficientes del polinomio dividendo, del polinomio que está acá, todos los numeritos que son coeficientes. Después vamos a hacer un desarrollo particular, que es mejor verlo en un ejemplo, más que explicarlo en general, es mucho más sencillo. Y cuando haga ese desarrollo, lo que va a aparecer abajo son otra lista de números. Los primeros números, hasta el penúltimo, van a ser los coeficientes del cociente. Yo ando buscando dividir, entonces tengo que encontrar un cociente. Y el último dígito va a ser el resto. ¿Ya? ¿Por qué sabemos que el último dígito va a ser el resto? Porque como acá el divisor tiene grado 1, el resto debe tener grado 0. Va a tener grado 0. Entonces, tiene que ser una constante. ¿Ya? Y es la última constante que aparece en esa lista. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo y ahí van a entender cómo es el proceso. Si hay alguna duda, me la preguntan, porque toda esta división sintética se hace de la misma forma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a dividir este polinomio de grado 3, lo vamos a dividir por este divisor de grado 1 y que es mónico, tiene un 1 adelante. Eso significa mónico. Ya, ¿qué hay que hacer? Hay que anotar primero los coeficientes del polinomio dividendo. Estos que están acá son los mismos números que tiene el dividendo. ¿Ya? Un 3, un menos 5, un 2 y un 6. ¿Ya? También anotamos, pero un poquito, también anotamos entonces la raíz del polinomio divisor. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de x? Donde el divisor se me hace 0
se me hace 0 en el 2. Entonces, el 2 lo pongo acá. ¿Ya? ¿Y cuál es el proceso para encontrar estos numeritos que están abajo? Que los voy a borrar porque vamos a hacer el proceso completo. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que uno hace es bajar el primer numerito. Ese 3 yo lo bajo acá. Va a quedar un 3 ahí. Y cada vez que aparezca un número en esta tercera fila, lo que hay que hacer es agarrar el número, multiplicarlo por la raíz y escribirlo en la columna siguiente. Entonces yo voy a hacer 3 por el 2, que me va a dar 6, lo escribo en la columna siguiente, y después esa columna la sumo. Entonces voy a hacer menos 5 más 6, 1. Después, ese mismo numerito que apareció acá, lo vuelvo a multiplicar por 2 y vuelvo a escribir su resultado en la siguiente columna. Entonces hago 1 por 2 es 2 y sumo la siguiente columna. 2 más 2, 4. ¿Ya? Y por último, 4 por 2 es 8, lo pongo en la siguiente columna y sumo la siguiente columna. Y ahí me queda 14. ¿Ya? Entonces, los números que aparecen abajo hay que hacer como una división acá, una separación ahí. El último número es el resto. Ese último número es el resto. Y los números que aparecen antes son los coeficientes del cociente. ¿Ya? Ahí eso me dicen cuáles son los coeficientes del cociente. Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Si el polinomio era de grado 3, y yo estoy dividiéndolo por algo de grado 1, el resultado me tiene que dar de grado 2. Tiene que darme un grado menos. Entonces, los coeficientes van a estar repartidos así. Va a ser 3 por un x cuadrado, más un 1 por un x, más un 4. ¿Ya? Eso representan los coeficientes que están ahí. Y ese es el cociente. Va a ser, si lo limpio un poco, va a ser 3x cuadrado más x más 4. ¿Ya? Así que si aplicamos lo que aprendimos en la clase anterior, esto del algoritmo de la división, el algoritmo de la división decía que yo tengo mi dividendo, 3x cuadrado, perdón, 3x cubo, voy a copiarlo mejor. Tengo mi dividendo, que es todo este polinomio, todo ese polinomio. Ese lo puedo escribir como el divisor, que era el x menos 2, multiplicado por el cociente, que es el 3x cuadrado más x más 4, más el resto. En este caso el resto es 14. ¿Ya? No me dio una división exacta en este caso. Nos sobró un resto específicamente que es un 14. ¿Ya? Pero ese es el método, Profe, eso es Ruffini. Cuéntame. es una pregunta, el 2 que está como en la última parte, sí, ¿Ese? ese. ¿Ya? Es el x elevado a 2 con el x elevado a 3, no lo entendí, ¿por qué es el 2? No, aquí uno se concentra en el divisor. Uno se concentra en el polinomio por el cual estoy dividiendo. La raíz de ese polinomio, ¿qué significa raíz? Significa el número por el que yo reemplazo y me da 0. Ah, ok, ok, si ¿Ya? reemplazo 2 en x da 0, ya Eso. entendí, Ya, ese numerito es el que va acá siempre. ya, ¿Ya? Por ejemplo, si fuese un x más 8, ¿ya? ¿Cuál sería la raíz? Menos 8. menos 8. Un menos 8. Eso es. ¿Ya? Ese numerito ahí. ¿Más dudas, chicos? Vamos a seguir practicándolo igual porque tenemos que avanzar en más cosas, pero generalmente para el contenido que estamos viendo hoy día, que es como resolver polinomios, este método de Ruffini es muy cómodo, ¿ya? Porque vamos a querer estar dividiendo por cosas de este tipo, por polinomios que sean de esta forma, ¿ya? Entonces, lo vamos a seguir ocupando. Ya, entonces, algunos teoremitas para empezar a adjuntar material para poder ocupar en la resolución de estos polinomios. El primero se llama teorema del resto. El teorema del resto dice que si usted tiene un polinomio, ya acuérdense que toda esta nomenclatura, esto de decir que el polinomio vive ahí, lo único que está diciendo es que el polinomio tiene coeficientes en un cuerpo, ya que pueden ser los reales o los complejos, ya cualquiera de los dos. Ya, pero tengo un polinomio. Tengo un número también que vive en el mismo cuerpo. Ese número
Es eso, es un número. ¿Ya? El teorema del resto dice que si yo quiero dividir el polinomio por este tipo de divisores, un polinomio mónico, el resto siempre va a ser P de A, el polinomio evaluado en A. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo anterior teníamos el polinomio, vamos a subir acá, estábamos dividiendo ese polinomio en ese polinomio. ¿Ya? Según el teorema del resto, dice que el resto final, que fue ese 14 que encontré acá, debería ser el polinomio original, el dividendo, evaluado en la raíz, que es el 2. ¿Ok? Eso es lo que me dice el teorema. El teorema me dice, no tiene para qué hacer la división para encontrar el resto. ¿Ya? Tiene que agarrar nomás el número 2 y reemplazarlo ahí. ¿Ya? Veamos si es cierto. Con nuestro ejemplo, estamos viéndolo en un ejemplo nomás, pero vamos a ver si funciona. ¿Ya? Entonces yo agarro el polinomio evaluado en 2, tengo que cambiar todas las x por un 2, ¿ya? Entonces me va a quedar así, 3 por x cuadrado, menos 5 por x, más 2 por x, más 6, todas las x cambian por 2, y calculo. Esto me va a dar 8 por 3, este me va a dar 5 por 4, aquí me va a dar 2 por 2, que es 4, más 6, ¿ya? 3 por 8 es 24, menos 20, más 4 más 6, que es 10. ¿Ya? Y uno hace ese cálculo, 24 menos 20 es 4, más 10 es 14. ¿Ya? Así que efectivamente, en vez de hacer la división para encontrar un resto, yo podría reemplazar nomás el valor de la raíz del divisor en el polinomio original. Y me da. ¿Ya? Ojo, porque solamente funciona si es que estoy dividiendo, por cosas de la forma x menos a, o x más a, lo mismo. ¿Ya? Por estos polinomios mónicos que estamos usando en esta división sintética. ¿Ya? Ya, pues, y esta misma lógica nos lleva entonces a un teorema aún más importante que se llama el teorema del factor. El teorema del factor dice que un polinomio es divisible por un divisor así, por un x menos a, si y solo si el mismo número a, que era raíz de este divisor, también es raíz del polinomio. O sea, si yo reemplazo esa misma a en el polinomio original, me da 0 también. ¿Ya? Entonces, un ejemplo medio idiota, un ejemplo bien burdo. Si usted está dividiendo x cuadrado menos 1 y lo quiere dividir por x menos 1, ¿ya? Uno sabe de antemano que este término que está acá, este factor que está acá, es divisor de este. ¿Ya? Porque es el que viene del suma por diferencia. ¿Ok? Si yo hago la división entre estos tipos, me va a dar resto 0. ¿Ya? Porque el x cuadrado menos 1 se factoriza así, como x más 1 por x menos 1. ¿Ya? Ese tipo cabe justito en el x cuadrado menos 1. ¿Ya? Es un divisor. ¿Ok? Ya, pero ¿quién es la raíz de este divisor? La raíz es x igual a 1. ¿Ok? Y lo que está diciendo el teorema es que cuando ese tipo también es raíz del otro, el x igual a 1, si lo reemplazo ahí, también da 0, entonces es un divisor. ¿Ok? O sea, ser divisor es lo mismo que reemplazar el polinomio original por un 1 y que me dé 0. ¿Ya? En otras palabras, x menos 1 es factor siempre y cuando el 1 es raíz del polinomio. ¿Ya? Son dos situaciones equivalentes. Y las vamos a usar un montón. Cuando encontremos raíces, también vamos a poder factorizar el polinomio. ¿Ok? Entonces tiene consecuencias bien, bien inmediatas. Eso quiere decir que si yo tengo un polinomio de grado n en los reales, en los polinomios con coeficientes reales, claro, usted tiene un polinomio y ese polinomio eventualmente se va a factorizar muchas veces. ¿Ya? Se va a factorizar un montón. ¿Ya? ¿Cuántas veces se puede factorizar? Como máximo se puede factorizar n veces, porque el polinomio original tiene grado n. ¿Ya? Así que si está elevado a n, el x, a lo más se puede factorizar n veces. A lo mejor no se va a factorizar completo, pero como tope va a tener el n.
Entonces, por el teorema anterior, si se puede factorizar a lo más n veces, entonces a lo más tiene n raíces. Tiene n soluciones de cuando lo igualo a 0. ¿Ya? N numeritos donde yo lo reemplazo y me da 0. ¿Ya? Entonces, ejemplo, para poder usar esto. Típico ejemplo medio maldito que uno, si no se da cuenta de lo que le están preguntando o lo que puede usar, se puede demorar un montón. ¿Ya? Dice acá, sea p de x un polinomio de grado 5, ojo con eso, es de grado 5, es grandote. Tengo este polinomio de grado 5 y la pregunta es si el x menos 3 es un factor. ¿Ya? ¿Qué significa ser factor? Que cuando yo divido el polinomio original por el x menos 3, para que sea un factor es porque el resto es 0. ¿Ya? Para que yo lo divida y efectivamente no haya ningún resto. ¿Ya? En el fondo, mi p de x va a ser el x menos 3 por un cociente y no hay resto. No hay nada que sumarle acá. Ya un más 0. Eso significa ser factor. ¿Ok? En el fondo lo puedo factorizar por x menos 3. ¿Ya? Pero eso quiere decir que el resto es 0. Ya, pues, en vez de dividir, fíjense que si yo quisiera dividir esto, va a ser una división sintética igual larga, porque está elevado a 5. ¿Ok? Entonces yo voy a usar el teorema del factor. Voy a usar el teorema del factor. Que Si sería reemplazar la x por 3. eso, tal cual, súper bien. Si este tipo es factor, eso es equivalente a que el 3 es raíz. Es equivalente a que el 3 sea raíz del p. Entonces reemplazo nomás. Agarro el 3, lo reemplazo en el x, me va a quedar 3 a la 5, 10 por 3 al cubo, 7 por 3 y más 6. ¿Ya? Y calculo cuánto da eso. Eso me va a dar 243 menos 3 al cubo es 27, así que menos 270, más 21, más 6. ¿Ya? Y si esa cosa da 0, es porque es raíz. ¿Ya? Si sumo los positivos, me queda 243 más 21, que es 264, y 264 más 6 es 270. Menos 270 da 0. ¿Ya? Así que efectivamente el 3 es raíz. Es raíz del polinomio. Eso es lo que significa ser raíz, que yo lo reemplazo en el polinomio y me da 0. ¿Ya? Y si el 3 es raíz, es porque entonces puedo factorizar el polinomio por x menos 3. X menos 3 entonces es factor. ¿Ya? Entonces es el típico ejemplo en donde usted como que les piden hacer, o sea, les piden encontrar un factor y a lo mejor a ustedes se les ocurre hacer la división, pero la división es muy grande, ya se van a demorar un montón. Entonces, si entienden que ser factor es lo mismo que el número sea raíz, es mucho más fácil comprobar que es raíz. ¿Ya? No sé, una vez en una prueba, les cuento estas cosas porque son útiles. Una vez en una prueba había el mismo ejemplo, era como x elevado a 102 menos 1, y había que comprobar que el x menos 1 era factor. ¿Ya? Imagínense dividir esa tontera en esa. ¿Ya? Incluso usando Ruffini, eso es largo, porque es un Ruffini de 102 columnas, una tontera, ¿ya? Gigante. Entonces, en vez de dividir y ver que el resto es 0, lo único que hay que hacer es agarrar el polinomio original, reemplazarlo en el 1, y ahí obviamente da 0. ¿Ya? Así que es mucho más cortito, mucho más fácil revisar eso. ¿Ya? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Hay alguna duda? Yo creo que está todo bien. ¿Mm? ¿Vamos bien? Ya. Ya, entonces nuestro objetivo principal de esta clase es efectivamente encontrar raíces. ¿Ya? Y eventualmente la pregunta le puede decir, encuentre las raíces de este polinomio y, o bien factorice este polinomio. ¿Ya? Porque como aquí estamos viendo que son situaciones equivalentes, la pregunta puede ir en los dos sentidos, como encuentre las raíces o factorice, pero usted sabe que en el fondo son lo mismo. Están relacionados las dos preguntas. ¿Ya? Ya, entonces, para poder hacer eso, necesitamos un teorema bastante útil que se llama el teorema de las raíces racionales. ¿Ya?
Este teorema nos otorga un criterio como para encontrar candidatos a raíces, ¿ya? El teorema, en su enunciado un poquito denso, yo les voy a enseñar después cómo usarlo, cómo es la táctica correcta para poder usarlo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un polinomio cualquiera, ¿ya? Ese polinomio, para poder usar el teorema, debe tener sus coeficientes en z. O sea, debe tener puros coeficientes enteros, ¿ya? Si no estuviera con coeficientes enteros, entonces tengo que arreglarlo un poquito para que me quede con coeficientes enteros. Tendría que multiplicar por algo, ¿ya? Etcétera. Generalmente los ejemplos van a estar con coeficientes enteros, así que ahí no va a estar el problema. ¿Mm? Ya, el teorema funciona, el enunciado funciona un poco al revés de lo que uno busca. Dice, si usted tiene una raíz en Q, o sea, una raíz racional, una fracción, ¿ya? Si usted tiene una raíz del polinomio, ya la conoce, entonces necesariamente ahí también la fracción está ya simplificada, no tienen divisores en común el numerador con el denominador. Es una fracción, cualquiera, pero ya está simplificada. Entonces necesariamente el C, el numerador, divide al x0, que es el término libre. Es un divisor del A sub 0, el término libre. Y el denominador tiene que dividir al coeficiente principal. Ese es el A sub n. ¿Ya? Y eso es el teorema. Parece que no sirve de nada, porque el teorema como que parte desde que uno conoce una raíz y está encontrándole como características de esa raíz. ¿Ok? Y nosotros queremos como el paso al revés. Nosotros andamos buscando raíces. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de ocupar este criterio? Este criterio nos da candidatos a raíces. ¿Ya? Dice, ok, ¿cómo van a ser mis candidatos a raíces? Bueno, si ya sé que pueden ser fracciones, el numerador tiene que ser divisor del coeficiente libre, del A sub 0. ¿Ya? Y el denominador tiene que ser divisor del coeficiente principal. O sea, nuestros candidatos a raíces son arriba divisores del término libre y abajo divisores del coeficiente principal. Todas las combinaciones que yo pueda hacer en fracción de esos divisores son mis candidatos a raíces. ¿Ya? No tengo que buscar infinitos candidatos, sino que van a estar reducidos a estas combinaciones que puedo hacer. ¿Ya? Entonces, es muy útil porque nos circunscribe como los tipos que ando buscando. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Aquí todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante son puros ejemplos para poder ocupar esta lógica. ¿Ya? Vamos a volver a hacer Ruffini también. Vamos a ir ocupando entonces todo lo que hemos aprendido hasta acá. Entonces, este es el típico ejemplo. Hallar las raíces racionales de un polinomio. ¿Ya? Yo aquí lo que voy a hacer voy a hacer hartas cosas al final, no solamente encontrar las raíces. Voy a factorizar el polinomio, voy a encontrar las raíces que no sean racionales, voy a hacer todo. ¿Ya? Y hay que estar atento a qué estén preguntando. Entonces, es un polinomio cúbico. Nosotros no tenemos una fórmula para la cúbica, nosotros tenemos una fórmula para la cuadrática. Cuando es cuadrática podemos encontrar las raíces de la cuadrática con la típica fórmula. ¿Ya? Entonces acá yo tendría que empezar medio a la chunte, como buscando valores de x que yo pueda reemplazar y que me dé 0. Para no estar haciéndolo a la chunte, así como a ciegas, uno usa el criterio de las raíces racionales, que es el que vimos recién. ¿Ya? Yo digo, ok, voy a tener mis candidatos, a raíces. ¿Ya? No tengo por qué buscar a ciegas, porque el criterio dice que mis candidatos a raíces son fracciones. Son fracciones. ¿Qué va en el numerador? Van divisores del término libre. ¿Y qué en el término libre? Un -2. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los divisores de un 2? De un 2. Tipos que quepan justito en el 2. No tengo muchos candidatos. ¿Ya? Son el 1 y el 2. ¿Ya? Esos tipos son divisores del 2. ¿Ya? Y puede que sean positivos o puede que sean negativos. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Ya? Divisores de un 2 solamente son el 1 y el 2. ¿Ya?
Esos van arriba, van en el numerador. Y después abajo, en el denominador, van divisores del coeficiente principal. Entonces, el coeficiente principal, en este caso, es el 8. Así que abajo tienen que haber divisores de 8. Ya, divisores de 8. El 1 cabe justito en el 8. El 2 también cabe justito. ¿Qué más? El 4 también cabe justito. Y el mismo 8. Ya, ahí están todos los divisores del 8. Podrían ser positivos o negativos. ¿Ya? Así que ahí tengo todos los divisores del 8, tanto positivos como negativos. ¿Qué dice el teorema? Que ahora todos los divisores, mis candidatos a raíces de este polinomio, son combinaciones entre estos numeradores y estos denominadores. ¿Ya? Entonces, podría tener un montón de combinaciones. Podría agarrar los unos con los unos. ¿Ya? Y podría tener, no sé, el 1, 1 dividido 1. Podría tener el menos 1, que es 1 dividido menos 1. Podría tener el 2 con el 1. Podría tener el 2, el menos 2, ¿ya? Y así un montón de combinaciones. Podría agarrar el 2 con el 8, me va a quedar 2 dividido 8, que es un cuarto, etcétera. ¿Ya? Tengo un montón de combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Parte por las más fáciles. Voy a partir por las combinaciones que sean las más sencillas, las que no me den fracción, por ejemplo. Y voy a empezar a probar. Voy a probar entonces cuáles son los que sean raíces, los que los reemplace y me dé 0. ¿Ya? Y uno empieza inocentemente. Voy a decir, ok, una combinación posible es agarrar el 1 con el 1. Entonces eso me da 1. ¿Ya? Lo reemplazo en el polinomio, me da 8 por 1 al cubo, 10 por 1 al cuadrado, 11 por 1, menos 2. ¿Ya? Hago el cálculo, 8 menos 10, menos 11, menos 2. Y veo si me da 0. Calculo eso, no me dio 0. Así que el 1 no es raíz, no me sirve. ¿Ya? Voy a probar con el menos 1, a ver si me sirve. Y voy 8 por menos 1 al cubo, menos 10 por menos 1 al cuadrado, menos 11 por menos 1, menos 2. ¿Ya? Eso me da menos 8, menos 10, más 11, menos 2. ¿Ya? Y esa cosa tampoco me da 0. Tampoco me da 0. De hecho, me da menos 20 más 11, da menos 9. ¿Ya? No me da 0. Ya tampoco es. ¿Ok? Pero uno sigue haciéndolo, como con la esperanza de que en algún momento le voy a chuntar algún número, por lo menos a 1. ¿Ya? Y bueno, voy a intentarlo con el 2. Lo intento con el 2. 8 por 2 al cubo, menos 10 por 2 al cuadrado, menos 11 por 2, menos 2. Ya, esto va a ser 8 por 8, menos 10 por 4, menos 11 por 2, que es 22, menos 2. ¿Ok? Hago el cálculo, me da 64, menos 40. Estoy bien, ¿cierto? Menos 4, menos 40, menos 22, menos 2. Ya, está bien. Veo los negativos, entre todos los negativos suban 64. Así que esto es 64 menos 64, da 0, así que la chunté a 1. Ya, de todas las combinaciones posibles que me está regalando el criterio, ya encontré una. Ya, fantástico. Voy a quedar con esa. Ya, el 2 es raíz. 2 es raíz de mi polinomio original. ¿Ya? Ya, pero tengo que encontrarlas todas. Entonces, una vez que ya encontré una, no tengo para qué seguir probando así al ojo, como lo que estábamos haciendo recién. Perdón. Como lo que estábamos haciendo recién. Sino que ahora puedo usar división sintética para encontrar los demás factores. ¿Ya? Como el 2 es raíz, el teorema anterior que vimos nos dice que el x menos 2 es factor. ¿Ya? Entonces, mi polinomio se está factorizando como un x menos 2 por otro polinomio. ¿Ya? Y ese polinomio es más chiquitito. Si el x menos 2 tiene grado 1 y el polinomio original tenía grado 3, entonces mi polinomio que me falta tiene que compensar, debe tener grado 2. ¿Ya? Así que es un polinomio más chiquitito el que me falta, el cociente,
Y si tiene grado 2, después lo voy a poder resolver porque tengo la fórmula de la cuadrática. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es buscar ese polinomio Q de X. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Dividiendo. Voy a hacer la división. Voy a agarrar el P de X y lo voy a dividir por X menos 2. ¿Ya? El resultado tiene que ser ese Q de X que ando buscando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el polinomio? Era ese que está ahí arriba. Ya voy a hacerle Ruffini, voy a hacerle división sintética. Entonces tengo, ahí, tengo, voy a poner acá las franjitas para hacer Ruffini. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que anotar? Tengo que anotar los coeficientes del polinomio original, que es 8, menos 10, menos 11, menos 2. Entonces, 8, menos 10, menos 11, menos 2. Tengo que anotar acá la raíz del polinomio divisor, que en este caso es un 2. ¿Bien? Y hago la división. Entonces, ¿cómo se hace la división? Bajo el primero, ahí está el 8, y voy multiplicando todo lo que está abajo por la raíz. Entonces, 8 por 2, 16. Sumo esa columna, me da 6. 6 por 2, 12. Sumo esa columna, me da 1. Y 1 por 2, 2. Sumo esa columna y me da 0. Y está bien que me dé 0, porque como es divisor, el resto tiene que ser 0. Así que estamos ok. ¿Ya? Lo que nos está regalando extra es que los coeficientes que están acá son los coeficientes del cociente. ¿Ya? Entonces, como el cociente debe tener grado 2, entonces estos coeficientes aparecen en la forma 8 por x cuadrado más 6 por x más 1. ¿Ok? Así que mi polinomio original, mi polinomio P de x, ya sé que se descompone como x menos 2 y el otro factor que me falta es el 8x cuadrado más 6x más 1. ¿Ya? Pero es una cuadrática, así que la cuadrática la puedo resolver. Así que la vamos a resolver. A ver, entonces acá vamos a agregar otra pantallita. Ahí. Entonces ahora voy a copiarlo. Ahí está, ya, eso. Entonces ahora voy a resolver esa cuadrática. Me queda mucho más simple. Ese va a ser Q. Q de X entonces va a ser 8x cuadrado más 6x más 1. ¿Ya? Agarro la cuadrática. La fórmula de la cuadrática. X va a ser menos 6 más menos la raíz de 6 al cuadrado menos 4 por 8 por 1. Todo esto partido en 2a, que es 2 por 8. ¿Ok? Esto me da menos 6 más menos la raíz de 36 menos 32. ¿Ya? Todo esto partido en 16. Y esto me da menos 6 más menos raíz de 4 partido en 16. Y esto es menos 6 más menos 2 partido en 16. ¿Ya? Si ocupo el más y ocupo el menos, voy a tener los dos resultados distintos. Menos 6 más 2 en menos 4 dividido en 16 me va a dar menos un cuarto. ¿Ya? Y si ocupo el menos, me va a dar menos 6 menos 2, que es menos 8, dividido en 16 en menos un medio. Y ahí tengo las otras dos raíces. ¿Sí? Así que voy a tener las otras dos raíces. Las raíces del polinomio, las raíces de P de X, van a ser el 2 que encontré antes, el 2, el menos un cuarto y el menos un medio, que son las otras dos raíces que encontré con la fórmula de la cuadrática. ¿Ya? Y ahí terminé. Como pregunta del ejercicio, ya estoy listo. Porque me dice, hallar las raíces racionales del polinomio. Y en este ejemplo me dieron todas racionales. Todas son números que se pueden escribir como fracción. ¿Ya? De hecho, el menos un cuarto y el menos un medio que acabo de encontrar con la cuadrática también vienen de acá, pues también son combinaciones entre números del numerador con el denominador. Ya también podría haberlos encontrado así, pero claramente es más complicado. Más complicado como que a uno se le ocurra que esos números funcionen. ¿Ya? Así que la gracia siempre va a ser ocupar el criterio para encontrar por lo menos una raíz y de ahí ir dividiendo
para que los nuevos factores me queden más chiquititos y es eventualmente en esos poder ocupar la cuadrática. ¿Ya? ¿Está bien eso? ¿Se entiende la lógica del ejercicio? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya, profe. perfecto. Ya, otra cosa importante. Cuando les aparecen estas preguntas, generalmente les pueden pedir encontrar las raíces, pero también les pueden pedir factorizar el polinomio, lo más posible. ¿Ya? Y aquí hay que tener ojo, hay que tener un cuidado medio delicado. ¿Ya? Nosotros hace un rato dijimos que el p de x se factorizaba como x menos 2 por el otro polinomio que encontramos como cociente, que era este que está acá, más 6x más 1. ¿Ya? Ya. El polinomio x menos 2 está listo. Pero el otro que está acá, cuando le encontramos las raíces, que son el menos un cuarto y el menos un medio, este se debería descomponer como x menos menos un cuarto y x menos menos un medio, que son las dos raíces. ¿Ya? O sea, me va a quedar x más un cuarto y más un cuarto y x más un medio. ¿Ya? Claro, esos serían como los dos factores que le corresponden a este polinomio. Pero la pregunta es, ¿y a dónde está el 8? Porque este polinomio parte con un 8. Y si yo multiplico estos tipos todos con todos, no me aparece el 8. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que está sucediendo acá es que primero yo debería factorizar por el 8, debería poner el 8 acá, ¿ya? Me va a quedar una cuestión con paréntesis, pero con fracciones también, cuando factorizo por el 8, y ese polinomio que está con el x cuadrado solito es el que se factoriza con las raíces. ¿Ya? Entonces, cuando uno resuelve una cuadrática cualquiera, voy a escribirlo acá. Cuando uno resuelve una cuadrática cualquiera, va a encontrar las raíces x1 y x2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo factorizo? Yo primero saco el a, aquí me va a quedar x cuadrado, más b partido en a, más c partido en a, ¿ya? Y a este polinomio es el que yo factorizo con las raíces. Me va a quedar x menos x1, x menos x2. ¿Ya? Pero le saqué el a primero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Cuando tengo el polinomio que tiene un 8, que parte con un 8, yo saco el 8 primero, adentro me queda otro polinomio, y ese polinomio es el que se termina factorizando de esta forma. ¿Ya? Así que en total, mi polinomio p de x se factoriza con el 8, que anda flotando por ahí, y todos los factores que vienen después. El x menos 2, el x más un cuarto, y el x más un medio. Y ahí está factorizado completo. ¿Ok? Eso siempre va a pasar. Usted puede factorizar por 8 al principio del ejercicio, o puede factorizar por 8 al final del ejercicio, lo que le quede más cómodo. Pero tiene que factorizar por 8. ¿Está bien? ¿Dudas con eso? ¿No? Profe, ¿por qué Cuénteme. menos x1 y menos x2? Porque son las raíces. Se supone que cuando tú encuentras las raíces de una cuadrática, tú encuentras las raíces de una cuadrática. Cuando factorizas la cuadrática, al final te tiene que quedar x menos la raíz, x menos la otra raíz. Porque ahí tú Ah, ya es reemplazas en el como x y te da 0. es como lo que mostró antes de x menos 3, sería como 3, Ahí. la raíz de 3, ¿o no? Claro, es la misma lógica. Ahí, Ah, ya, ahí sí. perfecto. Es la misma lógica, claro. Tú tienes, por ejemplo, no sé, voy a inventar una que sea simple. X cuadrado menos 3x menos... Ay, menos 4. Ponte tú ese polinomio. ¿Ok? Si tú resuelves la cuadrática, te va a dar que las raíces son menos 4 y 1. Mentira. Son 4 y menos 1. Son 4 y menos 1. Si resuelves la cuadrática, te va a dar así, 4 y menos 1. Déjenme comprobar. Sí, 4 y menos 1. Y claro, pero cuando tú factorizas te va a quedar x menos 4 y x más 1. ¿Cachai? Que en el fondo es x menos una raíz y x menos la otra raíz.
x menos menos 1. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Sí? Gracias, Ya, profe. eso es, perfecto. Ya, pues, entonces, generalmente en todos estos ejemplos, el objetivo va a ser encontrar las raíces o bien factorizar completamente. ¿Ok? Eso es súper importante. Y aquí lo voy a comentar nomás, pero es parte de lo que uno, es parte de la materia. Cuando uno tiene un polinomio en general, un polinomio cualquiera, ¿ya? Ese polinomio se puede factorizar en R, se puede factorizar en R, o bien se puede factorizar en C. ¿Ya? Son como dos situaciones distintas. Factorizar en R es factorizar lo suficiente para que todos sus factores tengan coeficientes en R. ¿Ya? Como lo que nos pasó antes, acá. Por ejemplo, esta factorización es una factorización en R, en los reales. Porque todos los coeficientes que yo miro ahí, incluidos los numeritos que están sueltos, son todos reales. ¿Ok? Pero pueden haber polinomios que yo intente factorizar en R y no pueda hacerlo completamente. ¿Ya? Por ejemplo, el típico... voy a pensar uno que sea sencillo. Voy a hacer, no sé. No se me va a ocurrir. Voy a hacer un... Ay, se me va la onda. Voy a hacer esto. X al cubo más X. Ya, por ejemplo, ese polinomio. X al cubo más X. ¿Ya? Si yo lo empiezo a factorizar, claro, yo le voy a sacar una X, me va a quedar X cuadrado más 1. ¿Ok? Y ahí después voy a tratar de resolver la cuadrática. Y cuando resuelva la cuadrática, me van a dar números complejos. Si yo resuelvo eso. Ya, los únicos números que al cuadrado me den menos 1 son números complejos. ¿Ok? Entonces no puedo seguir. En R ya no puedo seguir. ¿Ya? Porque el resultado de esa cuadrática en las raíces me da complejo. Entonces ahí terminé de factorizar en R. ¿Ok? Están todos sus coeficientes en R. Pero ese mismo polinomio yo lo puedo seguir factorizando, pero en C, en los complejos. Entonces, ¿cómo lo sigo factorizando? Bueno, el x cuadrado más 1, si yo le encuentro las raíces de ese tipo, son el i y el menos i. Son complejos. ¿Ya? Entonces, el resultado final, la factorización final va a ser x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz. Entonces ahí me va a quedar un más i. Y ahí vuelve a estar factorizado, está mejor factorizado que el anterior, pero es porque ahora acepto complejo. ¿Ya? Aquí sí aparecieron complejos. ¿Ya? Entonces acá está factorizado en R, hasta ahí nomás puedo llegar, y acá está factorizado en C. ¿Ya? Y la moraleja es que siempre que nos pidan factorizar en C, siempre lo voy a poder hacer hasta llegar a grado 1. ¿Ya? Todos estos polinomios que me quedaron acá, todos tienen grado 1. ¿Ya? El x está elevado a 1. ¿Ok? En C siempre puedo factorizar hasta el final, ¿ya? Hasta que el polinomio me quede de grado 1. En R no, en R tengo topes. Puede ser que yo me tope con cuadráticas que no tengan solución en R. Entonces, puede ser que yo factorice en algunos que sean de grado 1 y en otros que sean de grado 2 y que no se pueda seguir en R. ¿Ok? Esa es la situación más general, ¿ya? Que yo tengo, cuando a mí me pidan factorizar, hay que estar atento en qué. ¿Usted quiere que yo factorice en R o quiere que yo factorice en C? ¿Ya? Siempre hay que estar atento a eso. ¿Ok? Ya, sigamos con ejemplo, porque esto es solamente aplicar lo mismo una y otra vez. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué más se puede hacer? Pueden haber ejercicios donde me pidan encontrar las raíces de un polinomio, pero que a mí me regalen una raíz. Y eso es maravilloso, porque si me regalan una raíz, yo aplico división sintética, achico el polinomio y sigo resolviendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, va a pasar lo siguiente. Ya, este es mi polinomio, este es mi p de x. Ay, ahora sí. Este es mi p de x. Me avisan que 6 es una raíz.
Ya, pero ya sabemos por el teorema del factor que 6 es una raíz, es equivalente a decir que el x menos 6 es factor. ¿Ya? Así que sabemos que el p de x se factoriza como un x menos 6 por otro polinomio. ¿Ya? Entonces, ese polinomio que está ahí, ¿cómo lo encuentro? Dividiendo. Voy a hacer p de x dividido el x menos 6, me tiene que dar ese polinomio. ¿Ya? Y divido haciendo división sintética. Voy a hacer esta tablita. Voy a hacer esta tablita. Voy a escribir los coeficientes del polinomio original. En este caso, el x cubo tiene un 1, el x cuadrado tiene un menos 10, el x tiene un 29 y hay un menos 30 solito, ¿ya? Con signo y todo. Acá al costado anoto la raíz del divisor, que en este caso es un 6, ¿ya? Y empiezo a la división. Bajo el 1, 1 por 6 es 6, sumo esa columna, me da menos 4, menos 4 por 6 es menos 24, bajo esa columna, sumo esa columna, me da 5, 5 por 6 es 30 y excelente. Sumo y me da 0. Tiene que darme 0 porque me están avisando que el 6 es una raíz. Así que cuando tengo el x menos 6, tiene que ser factor, no me puede dar un resto. Ya, el resto es 0. Pero lo que gano extra es que tengo los coeficientes del cociente. ¿Ya? Así que, como el polinomio original tenía grado 3 y el polinomio divisor tiene grado 1, el cociente debe tener grado 2. Entonces, estos numeritos que están acá son los coeficientes de ese polinomio de grado 2. Es 1 por x cuadrado, menos 4 por x, menos 5 solito. ¿Ya? Así que el divisor es x cuadrado menos 4x menos 5. ¿Ya? Y ahí lo tengo, tengo el cociente. Tengo el otro factor. ¿Ya? Así que Profe, mi ¿por qué P... menos 5? Ah, por pifia mía, perdón. Es más 5, Ah, toda ya. la razón. Por pifia mía, gracias. Es más 5. Entonces mi P de x tiene que ser el x menos 6 por el x cuadrado menos 4x más 5. Y aquí, como es cuadrática, como sea, usted puede factorizar esto o bien resolverlo por la fórmula de la cuadrática. ¿Ya? Yo lo voy a hacer por la fórmula de la cuadrática. X va a ser 4 más menos la raíz de menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 5. ¿Ya? Y todo esto dividido en 2 por 1. ¿Ya? 2a. ¿Ya? Veo esa cuadrática, me va a dar, o sea, esa fórmula me va a dar 4 más menos raíz de 16 menos 20. ¿Ok? Todo esto partido en 2. ¿Ya? Y 16 menos 20 me da negativo. Esto es 4 más menos raíz de menos 4 partido en 2. ¿Ok? Me dio complejo, porque es raíz de menos 4. Me da imaginario. ¿Ya? Así que, bueno, no importa, porque ya sabemos, ya tuvimos la materia de complejo, así que estas igual las podemos resolver. Va a ser 4 más menos, y el raíz de menos 4 lo separo en raíz de 4 por raíz de menos 1. ¿Sí? Las raíces se pueden separar en el producto, así que no hay problema. Y esto es 4 más menos 2, y la raíz de menos 1 es i. ¿Ya? Y todo esto dividido en 2. Así que ese dividido en 2 lo separo, y me queda 2 más menos i. ¿Ya? Y ahí están las dos raíces. Las dos raíces complejas conjugadas son el 2 más i, son el 2 más i y el 2 menos i. Ahí tengo las otras dos raíces. Me dieron complejas. ¿Ok? Para responder a la pregunta, cuando uno dice las raíces, ya las tengo. Son el 6 que me habían regalado, y ahora tengo el 2 más i y el 2 menos i. Ahí están todas las raíces, las tengo. Aquí no me decían si eran raíces complejas, racionales, dice raíces, ¿no? ¿Ya? Así que ahí están todas. ¿Ya? Pero lo que tengo extra ahora, que no me lo preguntaban, pero tengo que saber hacerlo, dependiendo si lo preguntan o no,
es que tengo que descomponer el polinomio. ¿Ya? Mi polinomio factorizado en R es lo mismo que teníamos antes. X menos 6, X cuadrado, menos 4X más 5. Ahí está, esta es la descomposición o la factorización. Aquí está factorizado en R. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los coeficientes que están acá, todos los numeritos que aparecen, son números reales. ¿Ok? Pero además yo lo puedo descomponer en C. X menos 6 y la siguiente cuadrática yo la puedo descomponer en X menos una raíz y X menos la otra raíz. ¿Ok? Pero ya me aparecieron complejos. Si yo lo escribo un poquito mejor, esto me va a quedar X menos 6, X menos 2 menos Y y X menos 2 más Y. ¿Ya? Ahí tengo otra descomposición que es mejor que la anterior, pero ella está descompuesto en C. ¿Ok? Aquí la verdad es que uno debería decir que es en R de X, ¿ya? Como con polinomios con coeficientes reales. ¿Ya? Aquí está descompuesto en C de X. ¿Ya? Nuestros polinomios que aparecen acá, los tres polinomios, tienen sus coeficientes en C. ¿Ok? Es una mejor factorización anterior, pero ya tiene números complejos. ¿Ok? Así que depende de la pregunta. Depende de la pregunta. Puede ser que le pidan factorizar o en R de X o en C de X, o factorizar lo más posible. Cuando les dicen eso, es porque le está pidiendo en C de X. Eso es lo más posible. ¿Ok? ¿Dudas con eso? No, profe. ¿No? Ya. Y vamos con el último. Vamos a hacer el último. Ya, ahora, dice acá, resolver en C. ¿Ok? Eso quiere decir que todas sus raíces puedo aceptar que estén en los complejos y que al factorizar también lo vaya a hacer en los complejos. ¿Ok? Eso es resolver en C. Ya, vamos a resolver entonces esa ecuación que está ahí. Ahora, ¿qué nos dan? Nos dan un polinomio que está a la cuarta, un polinomio de grado 4, pero nos regalan una raíz. Nos regalan que el 3 menos 2i es una de las raíces. ¿Ok? Entonces, eso tiene doble información. ¿Ya? Aquí no es necesario agarrar el polinomio y dividirlo por el x menos la raíz. Porque aquí sería una raíz compleja. ¿Ya? Hacer división sintética con una raíz compleja queda así, complejo, queda difícil. ¿Ok? Entonces, en vez de hacer eso, voy a ocupar algo más general. Si el x igual a 3 menos 2i es raíz, y es una raíz compleja, entonces también tengo gratis su compleja conjugada. ¿Ya? Todas las complejas vienen amarradas con su compleja conjugada, siempre. Entonces yo ya sé que el x igual a 3 más 2i también es raíz. También es raíz, porque es la conjugada. ¿Ya? Siempre vienen de a 2. Siempre las raíces complejas vienen de a 2. ¿Ya? Así que si tengo la compleja, también viene su conjugada. Eso quiere decir que mi polinomio no solo se descompone como x menos una raíz, sino que además se descompone como x menos la otra raíz. Ya tengo dos factores gratis. ¿Ok? Y me faltan más, porque entre esas dos raíces hacen grado 2, entonces me falta otro polinomio que también es de grado 2. ¿Ya? Acá tengo grado 1, acá tengo grado 1 también, entre los dos hacen grado 2, así que para completar el grado 4 necesito otra cosa de grado 2. ¿Ya? Ese me está faltando. ¿Ya? Pero cuando obtenga ese cociente que me está faltando, ese factor extra, va a ser fácil porque es de grado 2. Y para resolverlo ocupo la fórmula de la cuadrática. Pero tengo que llegar a él. ¿Ok? Ya, ¿cómo llego a él? ¿Cómo voy a encontrar ese cociente? Voy a agarrar los dos polinomios que están aquí, ¿ya? Los voy a multiplicar y voy a encontrar quién es ese polinomio entre esos dos.
Cuando lo tenga, voy a agarrar el p de x y lo voy a dividir en ese polinomio. ¿Ya? Ya, ¿cómo lo encuentro? Hay que multiplicar acá. Voy a hacer, pongámosle a todo esto d de x. Le vamos a poner d por divisor. Entonces, ¿quién sería el d de x? Va a ser el x menos 3 más 2i multiplicado con el x menos 3 menos 2i. ¿Ok? Y aunque no se note, eso es un suma por diferencia. Porque tengo algo más algo, y al otro lado tengo el mismo algo menos algo. ¿Ok? Ese gallo es suma por diferencia. Así que cuando multiplico, nos va a quedar el cuadrado del primero, el cuadrado del x menos 3, menos el cuadrado del segundo, que es el cuadrado del 2i. ¿Ok? Entonces lo resuelvo. El primero es cuadrado de binomio, x cuadrado menos 6x más 9, es el cuadrado del binomio de ahí. Y después tengo menos el 2i al cuadrado. ¿Ya? El cuadrado del 2 es 4 y el cuadrado del i es menos 1. ¿Ok? Entonces eso me va a dar positivo, me va a quedar finalmente x cuadrado menos 6x, 9 más 4 es 13. ¿Ok? Ese es el polinomio d de x, el que reúne a esos dos factores que tenía antes. ¿Ya? Así que eso lo voy a usar para encontrar el q de x. Mi p de x va a ser x cuadrado menos 6x más 13, ¿ya? Todo esto por q de x, que es el polinomio que me falta. ¿Ya? ¿Cómo lo encuentro? Divido. Voy a hacer p de x, lo voy a dividir por la cuadrática que me quedó acá, ¿ya? Y con eso voy a encontrar quién es el q de x. ¿Ya? Pero aquí ya no puedo hacer sintética, ya no puedo dividir sintéticamente porque la división sintética solo se puede para polinomios que digan x menos algún valor. Tienen que ser de grado 1 y aquí deben tener un 1 adelante. ¿Ya? Y en este caso tengo una cuadrática. ¿Ok? Así que aquí voy a dividir normal. Voy a hacer la división que hicimos en la clase pasada. La división como a lo bruto. ¿Ok? Voy a agarrar el x a la cuarta. Ay, ¿cuánto era esto? X a la cuarta. Menos 10. Ay, ahí sí. X a la cuarta. Menos 10 x cubo. Más 41 x cuadrado. Menos 76x. Más 52. Y lo voy a dividir por x cuadrado menos 6x más 13. Ya claramente una división bastante larga, ¿ya? Pero es la única alternativa. No puedo dividir por Ruffini acá. ¿Ya? Ya, veamos cuánto da. Veamos cuánto da. ¿Cómo era el proceso? Había que encontrar acá un polinomio que multiplicado por el x cuadrado me dé el x a la cuarta. ¿Ya? Y ese polinomio es x cuadrado. Ya después todo ese x cuadrado lo multiplico por el divisor completo, lo pongo acá y resto con el polinomio original. Entonces me va a quedar x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta, x cuadrado por menos 6x me va a quedar menos 6x cubo, y x cuadrado por 13 me queda 13x cuadrado. Ya hago la resta de todo el polinomio que está arriba, menos ese. Aquí me preguntan algo. Me preguntan acá, ¿por qué cuando dan un complejo como raíz, su conjugado también es raíz? Siempre, siempre funciona así. Porque cuando uno resolvía cuadráticas, cuando ustedes le enseñan a resolver la cuadrática, ¿ya? Esa cuadrática cualquiera, y uno encontraba los tipos de soluciones, podía tener dos raíces reales distintas, eso podía pasar, podía tener una raíz real repetida, o dos raíces reales iguales, esa era la otra situación, o bien podía tener dos raíces, y aquí les decían, complejas, conjugadas. ¿Ya? Entonces, siempre que aparece una raíz compleja, está la conjugada gratis, está la conjugada acompañándola. Siempre, porque las cuadráticas tienen ese comportamiento. ¿Ok? Y como todo acá lo vamos a reducir a cuadráticas, en todo el tiempo van a aparecer las complejas
con su compleja conjugada. ¿Está bien? No sé si eso contesta la pregunta que me estaban haciendo en el chat. Eso, ya, perfecto. Ya, entonces, en nuestro caso estábamos dividiendo, ¿ya? Encontramos el primer término del cociente, x cuadrado, lo multiplicamos por todo el divisor, nos dio este polinomio que está acá, y ahora resto. Resto todo el polinomio que está arriba por ese polinomio que está ahí en paréntesis. X a la cuarta menos X a la cuarta se cancelan. Siempre tiene que pasar eso. Después menos 10x cubo menos menos 6x cubo nos va a dar menos 4x cubo. 41x cuadrado menos 13x cuadrado nos va a dar acá 28x cuadrado. ¿Ok? Y claro, los otros tipos, el 76x y el 52, no tienen nada con qué restarse. Así que se quedan igual. 76 menos 76x más 52. ¿Ok? Y ahora sigo buscando. Ahora, ¿por cuánto multiplico el x cuadrado para que me dé menos 4x cubo? Tiene que ser menos 4x. ¿Ya? Hago menos 4x por x cuadrado es menos 4x cubo. Después menos 4x por menos 6x nos da 24x cuadrado. Y menos 4x por 13 es menos 52x. ¿Ya? Hago la resta de nuevo de todo lo que estaba arriba, menos lo que acabo de calcular, ¿ya? Y en este caso, si hago la resta, se cancelan los primeros, siempre tiene que pasar eso. 28x cuadrado menos 24x cuadrado es 4x cuadrado, menos 76x menos menos 52x nos da, esto da 4, 24, pero negativo, menos 24x, y el 52 no tiene con quién restarse. Entonces lo bajamos, ¿no? ¿Ok? De hecho, yo creo que conviene más. Voy a agregar una página más. Ya, y voy a copiar esto acá abajo. En muy poquito espacio. Ya, ahí. Ahí está siendo muy mezquino con el espacio. Ya, entonces, nos dio eso. Todavía no he terminado, porque ¿cuándo voy a saber yo que terminé? Porque el polinomio que me está quedando acá abajo debe tener grado menor que el divisor. ¿Ya? Y en este caso tienen grado igual. Así que todavía puedo seguir la división. Ahora, ¿por cuánto multiplico el x cuadrado? Para que me dé 4x cuadrado. Bueno, por 4 nomás. ¿Ok? 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. 4 por menos 6x, menos 24x. 4 por 13, 52. ¿Ya? Hago la resta. Y aquí claramente todos los tipos se cancelan y me da 0. ¿Ya? Tiene que darme 0 porque yo ya sé que esta cosa está bien, no tiene resto. Aquí dice, esta factorización que estamos haciendo no tiene resto. Nosotros estamos haciendo la división para encontrar el cociente. Ya sabemos de antemano que el resto tiene que dar 0. ¿Ok? Así que nuestro polinomio original se factoriza como el que tenía las raíces complejas, el divisor, ¿ya? Pero ahora encontramos el cociente, que es x cuadrado menos 4x más 4. ¿Ok? Ya, ese que está ahí, más encima puedo aplicarle la cuadrática, puedo hacerle lo que quiera, puedo factorizarlo, etc. Y lo puedo encontrar fácil. En este caso, este es un cuadrado binomio. Este es x menos 2 al cuadrado. Es como si fuera un x menos 2 por x menos 2. ¿Ya? Si hago la fórmula de la cuadrática, seguramente me va a decir que tiene una solución nomás. Me va a decir que tiene el x igual 2. Pero esa solución está 2 veces. ¿Ya? Porque, o sea, seguramente acá me debe haber aparecido, cuando hago la cuadrática, debió aparecer 4 más menos 0 partido en 4. ¿Ya? Y claro, es la solución 2, pero aparece 2 veces, ocupando el positivo y ocupando el negativo. ¿Ok? Así que por eso que tengo aquí el x menos 2 2 veces. ¿Ok? Sale de la factorización que uno puede hacer acá. Ya, pues ya tengo todas las raíces. Pues ahora sí las tengo todas. Las raíces son las dos complejas que tenía antes. Ya se me olvidaron cuáles eran. 3 menos 2i. Tenía las dos complejas, 3 menos 2i y su conjugada, 3 más 2i, y ahora me apareció la raíz 2. ¿Ok?
son, aunque no lo crean, son 4 raíces, porque acá tengo una, acá tengo otra, ¿ya? Y ese 2 está repetido 2 veces, ¿ok? Uno acá dice que tiene multiplicidad. Esta tiene multiplicidad 1, esta tiene multiplicidad 1, porque aparecieron cada una de ellas, aparece una vez, y el 2 aparece 2 veces, tiene multiplicidad 2, ¿ok? Porque su factor está elevado a 2, ¿ok? Así que moralmente igual tengo 4 raíces, ¿ok? Si mi polinomio tiene grado 4, debe tener 4 raíces, ¿ya? Acá como que veíamos que habían solamente 3, pero hay una de ellas que está repetida. Así que son 4 en total. Está todo ok. Todo calza muy bien, ¿ya? Si lo factorizo como está arriba, está factorizado en R de X con coeficientes reales. Ahí está factorizado en coeficientes reales. Pero si sigo factorizando y muestro las complejas, por ejemplo, el primer polinomio, yo lo puedo escribir como x menos 3 menos 2i, x menos 3 más 2i, ahí lo estoy factorizando, pero me quedan números complejos, ¿ya? Y el otro tipo sigue siendo el x menos 2 al cuadrado, ya no lo tengo para qué factorizar más, ¿ya? Y ahí cuando está factorizado así, está factorizado en c. Ahí está factorizado en c de x, ¿ya? Donde ahora sí los coeficientes admiten complejos, ¿ok? Así que ya sea encontrar las raíces, que era eso, o factorizar, que era eso, ya lo hice en C, ¿ya? A eso se refiere con resolver en C. Resolver en C es encontrar las raíces y también factorizar todo eso en C. ¿Ok? Eso, muchachos, ahí tenemos un grupito de ejercicios donde estamos utilizando lo que estamos viendo en polinomio. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya, No, profe. perfecto. Listo. Lo que les comentaba al principio, puede que la materia llegue hasta acá, ¿ya? Pero hay un contenido adicional que tengo que preguntarle al coordinador si es que hay que verlo o no en la próxima clase, ¿ya? Si no hay que verlo, entonces terminamos hasta acá y empezamos a hacer ejercicio el miércoles. Y si hubiese que verlo, lo vemos el miércoles y ahí cerramos todo. ¿Ya, chicos? Una duda. Cuénteme. La prueba del certamen, o sea, suponiendo que igual a los demás 4 ejercicios, vendrían siendo 2 cónicas de complejo y polinomio, y división de polinomio y todo eso. Sea, tiene que entrar esa materia. Tiene que entrar. Ya. No sé si sean cónicas específicamente. Hay que ver si entran las otras cosas de complejos. No sé, en complejos de Ok. repente le hacen ejercicio de potencias de I, como dividirlos por otras cosas. También hay como operatoria algebraica de complejo que igual es típica, ¿ya? Pero claro, entra complejo, entra cónica y entra polinomio. Esos son los 3 contenidos. ¿Ok? Ok. Eso Entonces, es. De nada. Ya pues chicos, que estén muy bien. Nos Profe, estamos viendo. Cuénteme, cuénteme. ¿va a subir la clase con video? Sí, sí, la voy a subir con video. Ya, bacán, bacán. Con video. Vale, ¿Ya? gracias. Que estén muy bien, muchachos. Nos estamos viendo. profe. Chao, Chau, chau. profe. Profe, que esté bien. Esté bien. Igual.